Gracias, Nashi. Gracias a todos. Lamento que nos atrasamos un poco, pero la verdad es que fue muy importante tanto el debate que se dio en las mesas como también la dinámica en las preguntas, ¿no? Y llegamos justamente a la cuarta mesa, que tiene que ver con esto, tiene que ver con el acuerdo de Escazú, tan presente en el abordaje necesario de el hacer frente a las tres crisis, tan importante en el abordaje necesario de la historia del ambientalismo y de lo que necesitamos transformar. Y justamente en esa línea yo quisiera ir presentando a los y las oradoras. La verdad es que tenemos una mesa de lujo y en esto que intentamos hacer, y ya voy a empezar un poco al revés, agradeciendo mucho al equipo de Estocolmo más 50, agradeciendo a Nashi, a Gonzalo, a Melissa, Matías Motet también estaba por allí, de PNUD. La verdad es que a Naje, a Carolina, fuimos armando las mesas, intentando dar este complemento y esta mirada dinámica que quisimos imprimir también en los primeros diálogos. Y bueno, y esta mesa es parte de ello. También estaba invitada Cecilia Nicolini, que no está en el país hoy, y entonces especialmente se disculpó, pero que es muy activa en los temas de Escazú. Y bueno, quiero comenzar presentando a mi querido amigo José Saín, abogado, máster en Derecho Ambiental por la Universidad del País Vasco, docente de grado y posgrado de la Universidad de Mar del Plata, de posgrado de la Universidad de Buenos Aires, del Litoral y otras. Es consultor jurídico del sector privado y público, es autor de varios libros y colaborador en muchos más. Les recomiendo la Ley General del Ambiente comentada, creo que es el más reciente. Censor permanente en organizaciones como Aves Argentinas y el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas. Voy a empezar con José y les recomiendo un artículo, es un poco spoiler lo que les voy a decir de la pregunta, porque que tiene que ver con el acuerdo de Escazú como super presupuesto mínimo de protección ambiental. Y empiezo, José, preguntándote por qué el acuerdo de Escazú es un super presupuesto mínimo de protección ambiental y es una plataforma jurídica de acción. Surgió mucho, ¿no? Antes, el acuerdo de Escazú, la participación. ¿Por qué? Bueno, gracias Maru por la presentación. Escazú es un montón de cosas. A nosotros dos, a Guillermo Marchesi, que estaba recién por acá, nos une detrás de Escazú, es una poética ambiental también. En términos de cinefilia, se le dice poética a esas cosas que están detrás de los directores en sus películas. Bueno, Escazú es la poética del ambientalismo, tiene detrás toda una historia de lucha, de acceso a la información, de participación ciudadana y de acceso a la justicia. Y además, en términos formales, es una norma que en el reparto de competencias que tiene nuestro país se desgrana en el ámbito horizontal como un superpresupuesto mínimo porque reordena las otras normas ambientales de modo similar a como lo hace la Ley General del Ambiente, que en su artículo 3 la Ley General del Ambiente dice el resto de las leyes sectoriales se tienen que ordenar a mí. Bueno, lo hace desde una plataforma de igualdad de jerarquía, la Ley General del Ambiente. Escazú lo hace siendo un instrumento que goza de jerarquía supralegal, es decir, de un peldaño por encima de las leyes, reordena el resto de las leyes nacionales. Así que cuando Bosques 26331 habla de participación y acceso a la información en el artículo 24, Escazú reverdece eso. Reverdece el 16, el 19, el 20, el 21 de la Ley General del Ambiente
porque son todas normas que a partir de Escazú se tienen que releer. Reverdece el debido acceso el debido proceso legal ambiental, es decir, le mete brío a la pauta información, participación. Pero además, también reverdece Código Civil y Comercial, Código Penal, los códigos de fondo, Código de Minería, el título 13 del Código de Minería que tiene evaluación de impacto ambiental. Levantar la vara. Levanta la vara. Los estándares de todas esas normas ahora se tienen que regir por una norma que es superior en jerarquía. Y además, esto es en el modo horizontal, pero después en el modo vertical, que es el que relaciona a la nación, las provincias y los municipios, también, porque justamente al ser un superpresupuesto mínimo, y acá es donde sí juega mucho más este valor, el título del artículo que vos mencionas, los presupuestos mínimos nosotros aprendimos que son normas nacionales que son directamente operativas en las provincias y que obligan, trastocan el sistema de las 23 jurisdicciones de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y después de los municipios. Bueno, eso sucede con las leyes nacionales de presupuestos mínimos y ahora mucho más con Escazú, que va a transformar en cualquier municipio del país lo que se entendía por acceso a la información, lo que se entendía por participación ciudadana, lo va a transformar a nivel de todas las provincias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las autoridades de Cuenca y en los espacios nacionales, por ser una norma que viene a elevar los estándares. Y finalmente, porque acá se habló de implementación, además, este rol que juega Escazú va a obligar a los jueces o a los operadores que tengan delante de sí el sistema de fuentes ambiental, que como vemos es multidimensional, tiene muchos instrumentos, a reordenarlos a través de lo que yo también he denominado el control de complementariedad. Cuando el juez tenga delante de sí una causa, va a tener que mirar una causa local en una provincia si la ley provincial cumple con los estándares de las leyes de presupuestos mínimos y de Escazú, porque si la norma local no los cumple, lo debe desaplicar y aplicar Escazú. Entonces termina también con el control de complementariedad, esto afianzándose en las causas y también en el operador administrativo, ¿no? Así que, porque es un convenio autoaplicativo, yo creo que eso va a redundar con el tiempo, paulatina y progresivamente, en un cambio de la gestión ambiental, y con esto concluyo, afianzando el debido proceso legal ambiental en todos los ámbitos. Muchas gracias, José. Y Escazú, como sabemos, surge de Río +20 y todo un proceso que se inicia allí junto con el inicio también de lo que va a ser luego la Agenda 2030, pero que se inicia a nivel regional con una alta participación del público. Es decir, es un ejemplo en sí mismo en cuanto a participación se refiere. Y entonces ahora me gustaría escucharlo a Mariano Villares. Voy a presentarlo. Mariano es cofundador de Sustentabilidad Sin Fronteras, magíster en Gestión Ambiental del ITBA, abogado especialista en Derecho Ambiental de la UBA, participante de las conferencias de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas frente al Cambio Climático 21, 22, 23, 24, organizador de las cumbres locales de la juventud, las cumbres climáticas, el ECOI, y luego padrino en esta construcción, ¿no?, de redes, parte del equipo organizador de la Cumbre Regional Climática de la Juventud del 2021-2022, y yo agrego que desde la Cumbre de París, autor y coautor de una serie de informes que han significado pasos importantes también para la participación de la juventud y de la sociedad civil en torno a la acción climática. Y la pregunta para vos, Mariano, muchas gracias por acompañarnos, es: la participación de los jóvenes y las jóvenes es un pilar para la acción climática, ¿no? Claramente. Entonces, en esta línea de la construcción participativa, si pudieras contarnos las experiencias
vinculadas a las cumbres locales, climáticas de la juventud y las cumbres regionales que desde el PNUD tenemos el honor de ir acompañando y que han significado y significan pasos muy importantes también para hacer más efectivo y llevar a cabo esta transición, ¿no?, hacia elevar la vara de Escazú. Muchas gracias, Maru. Bueno, la participación de la juventud y la juventud como pilar en la participación pública y la información es clara, por lo menos desde mi punto de vista, y no solo lo vemos en el ECOI y el RECOI, que ahora casi al final de mi exposición voy a comentar, sino que también lo vemos en el propio Acuerdo de Escazú. En la primer COP de Escazú que se hizo este año en Chile, en la que tuve la suerte de participar, la juventud fue uno de los pilares para que ese proceso sea más participativo. Lamentablemente, la primer COP, la COP 1, que se organizó en Santiago de Chile por la CEPAL, la coordinación fue muy mala y fueron las organizaciones jóvenes, más de 20 organizaciones, Sustentabilidad Sin Fronteras, EcoHouse, junto con otras de la región, que le pedimos a la CEPAL formalmente que mejore el proceso de participación pública, porque la realidad es que era una vergüenza. El primer encuentro de participación, el primer encuentro del Acuerdo de Escazú, tenía falencias graves de participación pública. Un acuerdo que habla de la participación pública no puede tener esas falencias. Luego de esa carta formal que se presentó y esa campaña que se hizo en las redes sociales, por suerte se flexibilizó y se abrió un poco más el juego a la participación. Igualmente con muchas deficiencias, como bien comentaba uno de los compañeros en los paneles anteriores, en Escazú, en la COP 1, ¿dónde estaban los sectores vulnerables? No se veían, no estaban. Estaban lamentablemente solo ciertos grupos privilegiados que tuvimos la suerte de participar, pero los sectores más vulnerables no participaron en la COP 1. Y esperemos que esto se modifique en la COP extraordinaria que está organizando Argentina el próximo año. Eso por un lado. Por otro lado también los jóvenes tuvieron un rol protagonista en la COP 1 de Escazú. Fueron la mayoría de los grupos y fueron los más disruptivos, los más ruidosos, los que más se hicieron escuchar en muchos aspectos, y Andrés Napoli como representante del público les puede dar fe de eso. Por otro lado, como muchos sabrán, en noviembre están las elecciones para los nuevos representantes del público del Acuerdo de Escazú, 6 nuevos representantes. Nosotros en Argentina estamos como la subregión 1. Por suerte, dentro de las candidaturas hay muchos jóvenes. Tenemos mucha expectativa que alguno de esos jóvenes quede seleccionado, y particularmente nosotros como Sustentabilidad Sin Fronteras esperamos que los jóvenes que terminen, o el joven que termine seleccionado, o la joven que termine seleccionada, sea de un pueblo originario, ¿no? Que sean aquellos sectores que menor acceso tienen, menos privilegios tienen, mayores dificultades. Entonces, justamente uno de esos representantes del público venga de la juventud y venga de los pueblos originarios. Por suerte hay varios candidatos y candidatas y candidatos muy interesantes con ese perfil que nosotros como organización vamos a estar apoyando. A su vez también comentar un poco, como contaba Maru, del RECOI, del ECOI. La RECOI es la Cumbre Regional de Cambio Climático de la Juventud. Nos juntamos ya por segunda vez para armar en este caso una declaración, pero una declaración enfocada en la acción. Pasamos de la protesta a la propuesta, y este año pasamos de la propuesta a la acción, en sintonía con el evento de hoy, Diálogos para la Acción. Y ahí hubo 10 propuestas concretas para los gobiernos nacionales para la acción y para los mayores emisores de gases de efecto invernadero. Dentro de esas 10 propuestas, ¿se imaginan cuál fue la primera? La número 1, la que los jóvenes, más de 400 jóvenes de toda la región, que representan a más de 20 países y más de 40 organizaciones, consideraron como la prioridad 1. Bueno, solamente Naya y Mary saben, estuvieron muy activas en su organización y en el armado de la declaración, pero la prioridad número 1 fue justamente la participación pública. Los jóvenes entienden que la participación es un pilar, y lógicamente se habló del Acuerdo de Escazú. Por suerte en ese momento se hablaba de 12 países, ahora ya hablamos de 13 países que ratificaron, porque desde que se hizo la declaración ahora ya Colombia se sumó, lo celebramos mucho en ese aspecto y esperamos que sigan sumando más países. Bueno, en la RECOI se ve bien claro que la participación pública es fundamental, y también es fundamental que se nos convoque con una participación real. Estamos cansados de la participación para la foto, queremos una participación en donde se nos escuche y haya una sinergia real, concreta, en donde la convocatoria haya documentos previos, se nos convoque con tiempo de anticipación, si no, la realidad que lo otro es puro maquillaje, y en ese sentido Argentina tiene mucho para mejorar. Bien contaba José que el Acuerdo de Escazú es una
una super norma, por decirlo de alguna forma, y está por arriba y ordena todo el resto, pero la realidad es que muy ordenados no se los ve. O sea, si bien la norma está, las provincias todavía siguen sin cumplirlas, no se está aplicando correctamente, y ahí me voy al LEDECOI, a la cumbre que se realizó en Corrientes, la cumbre nacional sobre cambio climático. Más de 300 jóvenes, ¿de qué hablaron? Justamente de la participación pública, el acuerdo de Escazú, y también pidieron la sanción de la ley de humedales, y también pidieron que la ley de educación ambiental y la ley Yolanda se aplique efectivamente en todas las provincias. No puede haber información pública ambiental de calidad ni justicia ambiental si no tenemos funcionarios y empleados públicos capacitados en estos aspectos. Así que bueno, básicamente en esas cuestiones estuvimos hablando de las juventudes y consideramos que como pilar. Gracias, Mariana. Me acuerdo en los diálogos, en el encuentro que hicimos en Cancillería, que Andrés justamente decía la clave que ahora tiene que guiar a la implementación de Escazú es cómo hacer para que la gente sea escuchada. Esto de la transparencia activa, la participación real a la que te referís, y creo que en esa línea va a ser importante que podamos también considerar qué herramientas, volviendo a la perspectiva más jurídica, vamos saltando un poco de condimento jurídico, un poco de condimento en participación de sociedad civil, ¿no? Ahora vamos al condimento jurídico de la mano de Juan Sebastián Lloret, quien es el secretario letrado por concurso público de antecedentes y oposición, relator especializado en medio ambiente de la Procuración General del Ministerio Público de Salta, abogado, profesor en ciencias jurídicas y máster en Derecho Ambiental de la Universidad del País Vasco de España, director de la especialización en peritaje ambiental, subdirector de la maestría en Derecho Privado en UCASAL y en UNSAP, respectivamente. Cuenta con muchísimos antecedentes, publicaciones, y les recomiendo una publicación en especial vinculada a Escazú que salió recientemente, ¿no? Sí, en la cual, publicada por OEA, después del evento vamos a enviarles varias de los datos, las informaciones que surgieron de varios de los panelistas, pero me parece que es interesante porque esta publicación es para operadores del derecho, operadores jurídicos, y es muy clara en cuanto a qué nos trae Escazú y cómo hacerlo efectivo, considerando una serie de tutelas, ¿no?, que Sebastián identifica muy claramente. Y entonces voy directo a preguntarte acerca de las 5 tutelas. Les voy a contar una infidencia. A medida que avanzaba la mañana, con esto de la mezcla entre comentar experiencias inspiradoras, pero también formular sentires y demás que vinieron muy bien al contexto, Sebastián me dijo, pero Maru, porque ayer cuando hablábamos de esa exposición yo le decía, bueno, no tanto pesar, ir directo, ¿no?, a la acción, así que sentite libre, porque si no, claro, si querés matizar, con todo gusto. Pero sería muy bueno que pudieras hablar de esas 5 tutelas, porque son herramientas muy concretas para que podamos tener todos en cuenta en torno a hacer que este súper presupuesto mínimo se haga real. Bueno, muchas gracias Maru, y en nombre de Maru todo su equipo, y muchas gracias Silvia por abrirnos las puertas de esta hermosa casa, esta casa de orgullo de los universitarios argentinos, y muchas gracias a todos. La idea es, voy a ir al grano, así como me pedís, la idea creo que además sigue las propuestas de José y de Guillo. Porque cuando empezó Escazú, cuando me hacían las consultas, Cancillería, cuando estaban en las negociaciones, me consultaban porque estaba en el sector justicia, me identificaban con el sector justicia, inmediatamente yo ya estaba trabajando cómo hacer que un acuerdo esté cerca de la gente, ¿no? Que tenga algún valor un poco más allá de la estrictamente letra fría de la ley. Y ahí empezó este desafío, profesor universitario, este desafío de tratar de generar
una estrategia, una didáctica del acuerdo. Esa era la idea del leitmotiv. Y con eso estuve un tiempo largo funcionando y algo funcionó, pasó lo que pasó, que hoy me pidió que haga ese texto y que siga ese criterio de sencillez que yo trataba de relatar cuando conversaba en algunos espacios. Y la idea, para ir a ese punto, es que en realidad Escazú está hecho de una forma escrita, de una forma que pueda insertarse en los derechos nacionales que tienen en algunos casos un componente muy fuerte administrativo y en otros países un componente judicial muy fuerte. Pero una vez que uno supera ese primer espacio de explicación, que acá no tiene mucho sentido, lo que hace Escazú es tener una propuesta para que encontremos caminos expeditos y rápidos para obtener algunos resultados judiciales. Cosa que nuestra mora judicial no es un problema solo argentino, es un problema regional, así que también podemos decir era un problema generalizado en la expectativa de quienes redactaban Escazú respecto al interior de sus derechos nacionales. Entonces surgió esta idea. En realidad lo que está pasando acá es que de alguna manera u otra lo que estamos creando son 5 grandes espacios tutelares, 5 grandes tutelas, y esta era como la idea magnética, ¿no? Entonces, 5 tutelas ¿para qué? Para algo que ya en realidad conocemos, era una verdad de perogrullo en algún sentido, pero sí tenía esta idea de pedagogía explicativa. Tenemos una primera gran tutela que tiene que ver con la información, ¿no? Y hay todo un componente que José intentó sobrevolar perfectamente, que es cómo Escazú trae algún reglamentarismo que va a aceitar mucho más cómo vamos a pedir información. La segunda tutela tiene que ver con el derecho a la participación, la tutela participativa. Y esta segunda tutela tiene que ver con que hay ciertos esquemas mínimos, planteémoslo, o supermínimos, y me juego con el concepto de José, supermínimos de participación que tienen que ser respetados al interior de los países y al interior de los estados federados como el nuestro. Una tercera tutela, que es una tutela que esta sí fue un poquito como más novedosa, que es la tutela de legalidad. Escazú también está muy preocupado porque se cumpla el orden público. Y esto tiene un gancho, un linkeo muy interesante con 2 ideas centrales. Una primera idea que es el principio de progresividad, que acá se habló mucho durante la mañana, y uno con una idea de no regresión, de no regresividad. Y esto en políticas públicas ambientales en épocas de crisis es enormemente explosivo y exponencial. Estamos en momentos donde empezamos a desaplicar o a modificar normativas regresivamente. Y a veces no ocurre en los grandes paradigmas, ¿no? En la esperanza de que haya o no una ley de humedales, sino en pequeñas cosas técnicas que cada estado hace para minimizar, para achicar las exigencias ambientales. Una cuarta tutela que también es muy cercana a nosotros y que está muy desarrollada, sobre todo jurisprudencialmente, Guillermo Marchesi lo decía con bastante elocuencia, que es esa idea de que hay un principio de prevención / de precaución, ya vamos a decir que hay una tutela preventiva precautoria bastante grande ahí, que tiene todo un espacio de trabajo y que nos permite otra vez golpear con esto las puertas de tribunales y pedir que esto sea ejecutado. Y por último, una quinta tutela final, que es la tutela de recomposición, la tutela recompositiva, es eso de volver las cosas al estado anterior. Desde esta idea, que es bastante simple, podemos desbrozar y rearticular esa quincena de artículos que tiene Escazú y ponerlos en un orden un tanto más fácil y digerible. Lo que yo quería hacer, como esto es participación y participación para la acción, hacer un raconto de cómo esto nos pone en vereda, nos pone a funcionar a distintos espacios y sectores de la comunidad que deben necesariamente cambiar sus prácticas, revisar sus prácticas y encontrarse en la tarea de hacer efectivas estas tutelas. Yo recuerdo, y siempre me gusta alguna cosa para acordarme, pero yo recuerdo que cuando justo estas que somos cogeneracionales, ustedes son muy jóvenes,
Pero los que cogeneracionales, cuando empezamos a estudiar derecho ambiental, leíamos un libro de Ricardo Lorenzetti que decía que el derecho ambiental es una fiesta al cual están invitados todas las disciplinas, ¿no? Ay, se ríen, los jóvenes lo conocen. Los jóvenes también lo leyeron. A mí lo que me parece, esto lo repite, claro, casi sería un Néstor Dixit, ¿no? Claro, el ropaje nuevo y tal. Y en ese marco, lo que a mí me parece que le falta a esa idea, ¿no? a esa gráfica, es que en realidad esa fiesta sucede en el Titanic más o menos, y que está muy divertido ir a una fiesta, pero la cosa es que la plataforma se está hundiendo, y entonces es una fiesta urgente. Y en esa fiesta urgente, a mí en este momento me gustaría recordar cómo los actores de estas tutelas deben hacer algo. Y por ejemplo, si empiezo esto no significa que otros estén excluidos de las tutelas, pero quiero acordarme rápidamente, porque sé que ya se me está terminando el tiempo, en una tutela, un actor. Pensemos en la tutela informativa. Escazú dice que quien tiene derecho a la información es el público. Y esto muchas veces en nuestros tribunales, a pesar de que está bastante andada la jurisprudencia, no es del todo claro. Es todo el público, es cada uno de nosotros, cada uno que se interesa en la red pública, en la cosa pública. Entonces, la invitación a la fiesta, lamentablemente, aunque se esté hundiendo, es para todos. En segundo lugar, la tutela participativa. Escazú dice que hay que detectar especialmente los grupos de interés afectados. Y no solo afectados por la afectación que todos conocemos en una conflictiva ambiental. Están invitados todos aquellos que tengan que ver, por ejemplo, con la implementación de una estrategia, de una política pública. Habla de procedimientos de interés público, dice Escazú. Entonces, cuidado con eso, porque la tutela participativa debe ir a buscar a los sectores de interés y debe traerlos e insertarlos en el marco participativo. So pena de que aparezca entonces esa tutela participativa y se pueda exigir judicialmente su cumplimiento. La tercera tutela, yo la quería vincular en la conversación, voy redondeando, ya estoy cerca. La tercera tutela es la tutela de legalidad. Cuidado con esa tutela y cuidado con los ministerios públicos. El Ministerio Público tiene una práctica, yo vengo del Ministerio Público ya hace muchos años, tiene una práctica de si hay o no alguna violación del orden público muy patente. En realidad, dice, por ejemplo, la ley orgánica del Ministerio Público Federal, el Ministerio Público tiene facultades de hacerse parte e investigar si el interés público fue afectado. La tutela preventiva me parece es un llamado a los jueces, esencialmente a los jueces, que no son esos jueces antiguos que nos imaginábamos que solamente arbitraban entre los partes. El juez tiene que estar ahí adentro, cumplir un rol activo y proteger, dice la norma argentina, el interés general. Cuidado con ese último llamado. Y finalmente, y ahora sí te voy demostrando que cierro, el último llamado es a las administraciones públicas. Cuando nosotros hablamos de la tutela recompositiva, parece que en realidad todo lo malo que pasó en la administración no va a ser revisado judicialmente. Y esto no es así. En primer lugar, quiero recordar, hay un texto muy bueno de la compañera de José que trabaja en ese aspecto. Aquello que sucede en las administraciones públicas, sobre todo cuando se determinan dictámenes sobre daños ambientales, valen en sede judicial como prueba pericial. Entonces hay como un desencuentro y un rellamado a los técnicos administradores que tienen que, me parece a mí, reformular sus prácticas y empezar a pensar que aquello que escriben en la administración, que parece que va a morir allí, en realidad va a ser revisado en el futuro en sede judicial. Yo espero haber sido tan claro como intenté, como el planteo de 5 tutelas y el llamado a 5 actores. No fueron 5 minutos. Lo único que no fueron son 5 minutos, pero claro, todo no se puede. Viste que ya inmediatamente tuve una defensa en mi tutela. Muchas gracias por el silencio. Muchas gracias por esta conceptualización tan clara y que hace a los distintos roles en la sociedad. Y
Ahora quisiera pasar a presentar a María Aguilar, Mary, quien es coordinadora general del Departamento de Educación para la Sostenibilidad y de Crisis Climática en EcoHouse Global, representante electa de las organizaciones juveniles y socioambientales en el Consejo Asesor Externo del Gabinete de Cambio Climático de la Nación. Ella es licenciada en psicopedagogía, especializada en educación ambiental, finalizando una maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático en Flaxo, Argentina, y me permito agregar una activista muy positiva en materia de educación ambiental y de construcción de redes. Gracias, Mary, por acompañarnos. Y yo quisiera preguntarte especialmente acerca de la educación ambiental, ¿no? La educación ambiental como motor de cambio y también como motor para hacer efectivos los 3 accesos, estas tutelas, ¿no? También a las que se refería Sebastián, y si pudieras en estos minutos compartir la experiencia, tu experiencia desde EcoHouse y también, si es posible, en torno a la red de escuelas para el desarrollo sostenible. Gracias, Mary. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Y sí, escuchando, y a lo largo de toda la mañana fue apareciendo la palabra educación, como así, quien no quiere la cosa. Y pensaba recién cuando escuchaba el privilegio que es poder entender de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando uno habla de Escazú, cuando uno habla de participación ciudadana, ¿qué quiere decir? Cuando uno habla de acceso a la información, ¿la puedo entender? ¿A dónde está? ¿A dónde la busco? ¿No? Entonces, qué clave que es hablar de educación socioambiental, hablar de educación ambiental, para que todas estas leyes, estos derechos se hagan realidad y sean viables, y las personas, que son los finales beneficiarios o debieran serlo, puedan hacer uso de eso, ¿no? A nosotros nos pasa, y seguro a muchísimas organizaciones de sociedad civil, que hay un montón de personas con ganas de hacer cosas, o que ven, no sé, en la esquina de mi casa hay un basural, ¿qué hago? Y acá, ¿no? Acá es donde decimos, para esto sirve el acuerdo de Escazú. Acá está, en la esquina de mi casa hay un basural, y tengo que ir, y tengo que tener un espacio donde poder participar, y tengo que poder organizarme con mis vecinos, comunidad, para hacer algo al respecto y generar una solución. Pero todo eso es un proceso que se construye, y se construye desde la base, desde la educación. Hablamos también mucho hoy de que esto es una crisis civilizatoria, de que es una crisis de valores, de que hay que cambiar la forma en la que vivimos, en la que producimos, en la que consumimos, y es como abrumador un poco. Y las bases, sin duda, para mí, están en la educación. Nosotros somos y actuamos en función de lo que aprendemos y cómo nos enseñaron, el contexto en el que crecimos, el ambiente en el que nos movimos y en el que vivimos, la posibilidad de conectarnos con la naturaleza, de sentirnos parte o no de la naturaleza, de cuáles individuos estamos viviendo más cerca, más lejos. Pero sin duda somos y vamos construyendo nuestra identidad en función de lo que vamos aprendiendo, y ahí es donde la educación toca el núcleo de una sociedad chiquita, nacional, regional y global, ¿no? Pero es ahí a donde tenemos que apuntar, o por lo menos así lo creemos nosotros, y por eso es que dedicamos mucho esfuerzo y mucho trabajo a generar programas que tengan que ver con la educación para la sostenibilidad, como lo es la red de escuelas para el desarrollo sostenible, que, como su nombre lo indica, es una red de escuelas que lo que busca es unir, articular, entender que no somos unos los que sabemos y entonces te enseñamos, sino que esto es aprendizaje colectivo, que aprendemos unos de otros, y que todos estamos aprendiendo todo el tiempo, y tenemos que aprender muy rápido a hacer las cosas diferentes y a hacer las cosas de forma colectiva, ¿no? Y comunitaria, entendiendo de lo que yo hago acá en Ciudad de Buenos Aires tiene un impacto directo
en lo que pasa en la Antártida, lo dijeron hoy también, ¿no? La forma en la que yo vine hasta acá afecta lo que está pasando y las sequías y los incendios. Entonces, entender cómo todo está relacionado y poder conectarnos entre nosotros a través de la educación, ese es el propósito de la red de escuelas, que lo que quiere es empoderar principalmente a los docentes, que también uno habla de educación y piensa en las escuelas y en los chicos, pero los docentes son pilares fundamentales, también son agentes multiplicadores con un alcance y muchas veces una vocación increíble, que se ponen en la mochila la educación ambiental, ¿no? Y a nosotros nos ha pasado conocer muchísimas escuelas que gracias a un docente o una docente están realizando distintos proyectos, pero qué importante es que esto se institucionalice, y ahí también es donde juega un rol muy importante la Ley Nacional de Educación Ambiental Integral, y que efectivamente se implemente, ¿no? Pero bueno, entonces lo que queremos es conectar a las escuelas, que unas aprendan de otras, que aprendamos todos juntos, y que a la vez también podamos conectar a las escuelas con más organizaciones de sociedad civil, que venimos impulsando la educación para la sostenibilidad, que creamos herramientas, recursos, que ofrecemos talleres, capacitaciones y conectar gente que busca gente localmente también para empoderar los proyectos que están surgiendo también de forma local en cada uno de los lugares. Así que bueno, creo que... Muchas gracias. Para nosotros también es un honor apoyar a redes y todo lo que implica. Vamos ahora a ir en esto de la educación y lo colectivo, a presentar a una queridísima colega, que es Verónica Moreno. Verónica se desempeña como jefa de mapeo de soluciones del Laboratorio de Aceleración del PNUD. Con anterioridad a este puesto trabajó como especialista social para el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y fue consultora del BID en materia de educación, articulación con sociedad civil y proyectos de reducción de la pobreza. Es socióloga y posee un doctorado en Ciencias Sociales de la UBA y una maestría en Políticas Públicas de la Universidad Torcuato Di Tella. Y lo que es muy positivo de su acción y la acción del Laboratorio de Aceleración en PNUD es cómo el laboratorio trabaja en la búsqueda y el anclaje de soluciones disruptivas. Es decir, cómo en medio de esta urgencia, que tenemos que dar respuesta a la crisis, podemos generar herramientas o identificarlas para poder actuar rápido y bien, ¿no? Y en esa línea, teniendo en cuenta la experiencia de Vero en torno a la ciencia ciudadana y en torno a un mapeo de ciencia ciudadana que fue realizado recientemente y que verdaderamente presenta muchos aspectos que unen, ¿no? La educación, el conocimiento científico y la participación. Mi pregunta tiene que ver, y pedirte, Vero, si pudieras compartir tu mirada de cómo la ciencia ciudadana puede ser y es motor para hacer más efectivo Escazú, ¿no? Así que bueno, gracias, te escuchamos. Buenísimo, para mí es como un placer enorme estar acá y comentar nuestro trabajo. Lo cierto es que por ahí doy un paso anterior para enunciar qué es esto que llamamos ciencia ciudadana. Estamos convencidos que el conocimiento, la producción de conocimientos no queda restringida a los muros académicos y que en realidad nos interpela a todos. Y justamente ciencia ciudadana es aquellas iniciativas de construcción de conocimiento colectivo que incluyen a distintos actores. En ese camino, y entendiendo cuál era la dimensión de la problemática que hoy se discutía, que había 3 crisis como en las cuales nos estuvimos abocando, quería traer de este mapeo que realizamos en conjunto al laboratorio con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, ejemplos concretos que abordan a cada una de estas crisis, ¿no? Porque hemos identificado proyectos de esta naturaleza que trabajan sobre cada uno de ellos. Y empiezo por contaminación, crisis de la contaminación. Hay un proyecto que nace desde FARM, que se llama ¿Qué pasa de Riachuelo?, que tenía como objetivo
monitorear la política de saneamiento en la cuenca Matarazzo-Riachuelo. Este proyecto fue creciendo y acompañado por científicos a su vez de la Universidad de San Martín, del CENIT, hoy también crece como COAC, que cuenta con una plataforma en la cual se ordena, se sistematiza todos los conocimientos derivados de la comunidad en torno a la problemática de monitoreo y saneamiento. Esa plataforma es una plataforma co-creada por la comunidad con los científicos y científicas que forman parte del proyecto y recopila una serie de conocimientos que nos hace pensar, y que de eso también se trata la ciencia ciudadana, nos ponen en la pregunta de ¿a quién llamamos especialistas? ¿O a quién además tenemos que llamar especialistas? Porque nadie conoce sus problemas como la persona que se levanta con sus problemas, desayuna con sus problemas, cuida a sus chicos con sus problemas, va a trabajar con sus problemas y se vuelve con sus problemas. Entonces, ese saber que viene de la experiencia es un saber que tiene que ser incorporado, ¿sí? Y en este tipo de proyectos es lo que justamente se apuntalan. Entonces, uno puede ser COAC, como que pasa Riachuelo, con cambio climático. Podemos tomar el ejemplo de Anticipando la Crecida. Es un ejemplo de proyectos que trabajan con comunidades en situación de vulnerabilidad para justamente anticipar o apuntalar la gestión de riesgos por desastres hídricos, en donde mapean dónde están los posibles los cauces, los posibles focos de conflicto o de riesgo, donde dejan pluviómetros, donde trabajan con reglas, donde pueden ir midiendo y anticipando y construyendo colectivamente conocimiento para si llega la crecida anticiparse y poder reaccionar colectivamente. Podemos tomar otro ejemplo, la tercera crisis que aborda esta jornada, que es la crisis de biodiversidad. O sea, fuimos contaminación, fuimos cambio climático, vamos a diversidad. En biodiversidad vemos un ejemplo de un proyecto que tiene un capítulo argentino que se llama IBERG, el cual es una plataforma en la cual personas aficionadas al avistaje de pájaros registran fotos, sonidos, videos, y tiene tal potencia a generar colectivamente este conocimiento, contribuir al conocimiento, que un científico nos contaba que tardaría 5.000 años de muestreo un solo investigador contar con todas esas bases de datos. Entonces, ¿por qué creemos y por qué es también la naturaleza del laboratorio? Nosotros tratamos de apuntalar temáticas que creemos que puedan acelerar el desarrollo de otra manera. Creemos que la ciencia ciudadana es una de ellas. ¿Y por qué decimos esto? ¿Y por qué está tan relacionado con el acuerdo de Escazú, que es lo que nos convoca? Porque la ciencia ciudadana atraviesa el acceso a la información, atraviesa la participación ciudadana y atraviesa los temas de justicia ambiental. Y en este sentido nosotros creemos que la ciencia ciudadana tiene un gran potencial, que no está exento de tensiones, de desafíos, pero que su potencial está que puede reforzar el activismo presente en los territorios. La ciencia ciudadana puede ser una herramienta para visibilizar problemáticas que hoy no están puestas en la agenda. La ciencia ciudadana puede ser en un momento donde se discute algún tipo de ley, para poner un ejemplo, para recolectar una gran cantidad de datos en un periodo corto de tiempo, porque tenemos plataformas, porque podemos interpelar a la ciudadanía para contribuir en la recolección de los datos, porque puede llevar la atención a otro lado, dado que podemos contar con evidencia, aunque sabemos que con temas de cambio climático la evidencia sobra. Pero nunca es suficiente y puede apuntalar a cuestiones más de orden territorial, comunitaria, etc. Obviamente con este potencial de incorporar nuevos temas en la agenda, porque puede ser una herramienta de incidencia, porque en estos procesos donde se construye colaborativamente hay un intercambio de saberes que puede también derivar en la creación de soluciones innovadoras, ¿sí? Donde las personas se preguntan cuáles son los problemas que las afectan y cuáles son las posibles soluciones que pueden llevar adelante, ¿no? Además, la ciencia ciudadana tiene otro potencial que tiene que ver con que al visualizar, al formar parte del proceso de construcción colectiva de conocimiento, incluso podemos visualizar los impactos que tenemos y generar conciencia, propiciar cambios de comportamiento. Y ya voy cortando porque sé que estamos en la última mesa y el tiempo es cortito. Pero al resignificar a quién llamamos
expertos, al pensar procesos participativos y colectivos de construcción de conocimiento, nosotros también estamos pensando que apuntalar la necesidad de abordar como enfoques que sean más inclusivos y que esos enfoques inclusivos idealmente puedan tener la potencial de generar cambios más sistémicos. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, pero verdaderamente es un momento muy importante, el de la ciencia ciudadana, y yo pensaba, y hago este asterisco antes de presentar a Nati, las referencias a la digitalización y la conectividad. Qué importante, que hacía Patricio Sutton y que antes comentábamos también con Julio Valdivieso, qué importante trabajar en estos aspectos para hacer más accesible la ciencia ciudadana también, ¿no? Así que muchísimas gracias. Ahora voy a presentar a Natalia Weissman. Natalia es abogada de esta casa, es especialista en Derecho Ambiental de la UBA y especialista en Gestión Ambiental por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral. Fue becaria del Gobierno de Estados Unidos para el programa International Visitor Leadership Program. Trabajó durante 12 años en el APRA, la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad, y también se desempeñó como consultora de organismos internacionales. Es profesora de la materia Derecho y Cambio Climático aquí en el ciclo orientado de la Facultad de Derecho de la UBA, es vicedirectora de la Diplomatura de Derecho Ambiental de esta facultad y coordinadora del Observatorio de Normativa Ambiental del CEDAF. Es profesora invitada de la Universidad de Tel Aviv, de Litva, Uai y otras universidades. Y muchas gracias, Nati, por acompañarnos y también por poder en esta línea, ¿no? Viendo qué es Escazú, qué nos presenta la experiencia de Escazú y la participación de los jóvenes, las tutelas, la educación ambiental y la ciencia ciudadana, y seguimos, ¿no?, por ese trayecto de la educación ambiental y el derecho. Y preguntarte desde el CEDAF, ¿no?, donde tenés un rol importante en torno al Observatorio de Normativa Ambiental, ¿cuál es tu experiencia desde la comunidad académica en esto de este camino hacia hacer efectivo Escazú, ¿no? Que es un camino que nos trae muchos desafíos, pero también oportunidades. Gracias, Nati. Bueno, muchas gracias, Maru, por la presentación. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias al PNUD por la invitación. Es un honor sumarme en esta mesa de diálogos para la acción con tan prestigiosos colegas. Y quiero especialmente agradecer a Silvia Nona, que con palabras de José reverdece la facultad, así que como para introducirnos en todos estos temas. Quienes crecimos estudiando el derecho ambiental, hablábamos del acuerdo de Estocolmo como un cambio de paradigma, como una nueva etapa en la evolución del derecho ambiental. En este sentido, celebrar sus 50 años nos impone la necesidad de detenernos a pensar cómo llegamos hasta acá y cuáles son los nuevos desafíos. Y es así que Escazú nos trae de nuevo un giro copernicano, ¿sí? Escazú nos interpela en cuestiones medulares de acceso a la participación ciudadana en los procesos de toma de decisión, al acceso a la información, al acceso a la justicia. Escazú nos propone subir la vara de la Ley General de Ambiente que comentaba José y de la ley específica 25.831 de acceso a la información ambiental. Escazú establece requerimientos a la gestión pública y a la gestión privada. Por otro lado, tomando un poco esto de la participación ciudadana en los procesos de toma de decisión y el cumplimiento, por ejemplo, en una audiencia pública, en un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, recién decían, hay que traer a los actores. Bueno, Escazú hace todo eso para el derecho ambiental. Nosotros, desde el CEDAF,
Desde el Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho, trabajamos desde la academia como un espacio transversal, de mirada plural, inclusiva, con todos los actores. En especial, desde el Observatorio de Normativa Ambiental, que me toca coordinar, proponemos un espacio para el análisis y el debate de la normativa ambiental. Buscamos analizar los proyectos de las normas teniendo en cuenta su evaluación de impacto regulatorio, sobre la base de objetivos claros de implementación, transparencia, participación, comunicación, a través del estudio de calidad de las normas, que en definitiva después impactan sobre los derechos de incidencia colectiva. Entendemos que hoy, cuando se impulsa una norma, debe hacerse bajo el esquema de desarrollo sostenible, pero también tiene que ir bajo el nuevo tamiz de legalidad que impone el Acuerdo de París en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para ir en consonancia con la lucha contra el cambio climático. Esta es la mirada que tienen que tener todas las normas que se implementen y que se propicien, y con la participación del sector académico en los distintos lugares. El miércoles, desde la facultad se firmó un convenio con la legislatura para articular con C40 y para seguir trabajando en la proliferación de normas. Tenemos mucha experiencia desde la facultad en este sentido, hemos trabajado con la legislatura de la ciudad y con otros organismos. Podemos mencionar como ejemplos de éxito de articulación la Ley de Residuos Peligrosos de la Ciudad, la Ley de Aguas, la Ley de Sitios Contaminados. Todos esos proyectos pasaron, se gestaron acá en la facultad. Y como para una última experiencia así muy cortita, muy recientemente, convocados por profesores de esta facultad, Flor Nocera y Cristian Fernández, se hizo una mesa redonda donde participaron un montón de jóvenes y de organizaciones. Me gustó mucho ese enfoque porque el tema se eligió a través de las redes sociales, sobre qué íbamos a hablar. Se convocó a partir de ahí. Circuló la información y pudimos intercambiar ideas, esto de escuchar al otro, ponernos en el lugar del otro, y un poco de todo eso implica que es conversar. Uno de los puntos interesantísimos que surgió ahí tienen que ver con el artículo 6 del Acuerdo de Escazú, que tiene que ver con esta idea de cómo obtenemos información de sustentabilidad de las grandes empresas. Uno de los temas que surgió como necesidad de empezar a articular todos estos mecanismos. En este sentido, Escazú propone impulsar alianzas con el sector académico para la implementación del acuerdo. Escazú es un instrumento para lograr que las decisiones se adopten de manera informada, participativa, inclusiva, transparente. Es un instrumento de buena gobernanza. Escazú es una herramienta valiosa para prevenir conflictos. Escazú es una herramienta necesaria para la implementación del desarrollo sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, Nati. Creo que hay mucho material y muchos de los ejemplos que aquí se plasmaron. Estamos ya todos conectados y han dejado sus datos, y la idea es poder enviarlo. Y en esa línea, y agradeciendo también que no puede estar hoy Andrés Napoli porque está brindando clases en la Universidad Nacional del Litoral, quiero hacer mención al suplemento de Derecho Ambiental sobre Estocolmo más 50, que codirige José Saín con Andrés Napoli. Es el suplemento de la ley con la FARM, que trata específicamente Estocolmo desde la mirada de distintos juristas, y allí tuvimos la posibilidad también de publicar un artículo con Melissa Ciurciolo comentando el proceso y la declaración. También se los vamos a enviar porque está en formato digital. Quisiera ahora, agradeciendo nuevamente esta mesa excelente, convocar a Gonzalo del Castillo y a Silvia Nona. Quédense, porque ya es más tarde, podemos... bueno, entonces ahí está.
Yo también. ¿Está prendido? ¿Me escuchan? ¿Ahí? Hola, hola. Hola, hola. ¿No? ¿Ahí sí? Bueno, no importa, hablo. ¿Sí? Bueno, muy breve. La verdad que la invitación de Maru para esta etapa era poder hacer un reconto y un pequeño resumen de todo lo que ha acontecido en la jornada de hoy. Entiendo que ya los horarios se nos han pasado, estamos pasados ese momento, por lo que simplemente quería hacer primero una muy pequeña reflexión en relación a todo lo que hemos visto y que creo que en mayor o menor medida es más o menos lo que venimos viendo en los últimos 50 años, que tiene que ver con una conciencia muy clara de cuál es el escenario que estamos atravesando. O sea, hemos tratado de ver con una mirada y conectar, con una mirada holística, las tres grandes crisis que atravesamos. Nos hemos dado cuenta que en realidad ninguna de esas crisis puede ser abordada en forma independiente, sino que definitivamente es una crisis holística y sistémica y que requiere cambios sistémicos. Y que a pesar de tener todo ese conocimiento no podemos hacer las acciones que requerimos y que la ciencia nos viene advirtiendo que requerimos hacer, por lo que está bueno tratar de pensar lo que nos adelantaron algunos de los compañeros en las diferentes mesas, de hacer un ejercicio de problematización más filosófica o incluso de una problematización de la cosmovisión sobre la que estamos parados. Y ahí yo voy a reforzar solo una pequeña idea, que es lo que venía diciendo, que tenemos mucho conocimiento del escenario en que estamos, tenemos muchas acciones concretas que están siendo implementadas y que demuestran que los cambios, si tenemos voluntad, los podemos llevar a cabo, pero que aún así no alcanza. Y que pensamos que con la racionalización de todos esos problemas, de ese diagnóstico que tenemos, podemos pasar a la acción. Y la verdad que no. Entonces ahí lo que me gustaría compartirles es una reflexión de un libro que a mí me marcó mucho, de un filósofo austríaco británico que se llama Wittgenstein. Y él dice en un momento, tratando de encontrar cuáles son los caminos para avisorar o salir de las problemáticas que afectan las cuestiones netamente humanas, que dice que hay cuestiones que pueden ser dichas con claridad. Dice que lo que puede ser dicho puede y debe ser dicho con claridad. Y lo que no puede ser dicho con claridad no debe ser dicho. Y lo que quiere decir con esa idea es que quizá tenemos que hacer una introspección y empezar a hacer una visualización más desde una introspección interna, de ver qué es lo que estamos haciendo, cuáles son los problemas que estamos generando en nuestra propia cosmovisión y ver si desde la contemplación de esos problemas podemos dar una vuelta y podemos verdaderamente generar los cambios que necesitamos. Entiendo acá, como vimos que conocemos cada uno de los desafíos, hay acciones concretas siendo desarrolladas por los actores en los territorios y que incluso se desarrollan continuamente nuevas herramientas como el Acuerdo de Escazú para superar esos problemas y llevarlos a la práctica. Pero necesitamos problematizar otras cosas. Así que con esa simple idea vamos a estar haciendo una relatoría de todas las mesas y vamos a estar compartiéndoselas para que puedan acercarse a las conclusiones de cada una de esas mesas. Y sin más, le voy a pasar la palabra a Silvia y a Maru para poder cerrar el encuentro de hoy. Y muchísimas gracias a todos por el tiempo y las ideas compartidas. Vamos sin micrófono, quiero decirle que yo rendí aquí mi primera materia libre. Esto era un aula y los docentes podíamos dar clases desde el frente sin necesidad de un micrófono. Muy poco más para agregar a lo que acabamos de decir y sí aguardar la relatoría como autoridad de esta facultad. Un agradecimiento súper especial a quienes organizaron, cómo lo organizaron, a cada una y cada uno de los que integraron los paneles. Y como estudiosa del derecho ambiental, les aseguro que pasé una mañana espléndida. Hace mucho que no tengo el tiempo o que no me doy el tiempo para hacer lo que hoy hice, estar desde las 9 de la mañana hasta casi las 14:30 escuchando fascinada todas las perspectivas, todas las presentaciones y les aseguro que se me fueron generando un montón de inquietudes, de dudas, de preguntas que por una cuestión de prudencia no las hice, pero que en algún momento vamos a poder compartirlas. Muchísimas gracias por estar acá y muy especialmente a los que se quedaron hasta este momento. Un aplauso. La verdad es que cuando digo que esta
no solamente es mi casa, sino que vos haces que sea nuestra casa, lo digo en serio, porque hoy pudimos estar muy a gusto y con esa, decíamos en el intervalo, con esa tensión necesaria para poder avanzar. Agradezco muchísimo a la facultad, a vos especialmente, agradezco a Cancillería, al Ministerio de Ambiente, al PNUD, al equipo de PNUD, lo vuelvo a resaltar, quiero que los aplaudamos a todos. Y bueno, y muchísimas gracias a cada una y a cada uno. Como les dijo Gonzalo, vamos a hacerle llegar la relatoría, también el material que hoy se mencionó, y desde ya que continuamos, porque esta es una gran maratón, como parafraseando a Napoli, que siempre habla de esta maratón. Y a mí me gustaría terminar con el lema de Estocolmo más 50. Yo pensaba qué frase, y la verdad es que el lema de Estocolmo más 50, lo voy a leer de aquí, lo puedo leer sin anteojos, es un planeta sano para la prosperidad de todos, nuestra responsabilidad y nuestra oportunidad. Así que muchas gracias.